Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a hablar sobre el reciente encuentro que tuvo Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, donde se sinceró sobre el amor y dejó una frase que resonó muchísimo: el amor siempre es fácil. Así que agárrense porque vamos a desmenuzar esta declaración y a explorar todo lo que implica. Pero antes de que nos adentremos de lleno en la conversación, quiero recordarles, como siempre, lo importante que es su apoyo. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Así formarán parte de esta increíble comunidad y no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en saber cuando subo contenido nuevo. Sus likes y comentarios son el motor que impulsa este canal, así que no duden en dejarme saber qué piensan sobre el tema de hoy. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hande Erçel, esa mujer que irradia talento y belleza, ha estado en el ojo público no solo por su impresionante carrera actoral, sino también por su vida amorosa. Y es que, como todos sabemos, el amor es un tema universal que nos toca a todos de una u otra manera. Recientemente, durante una entrevista en un evento benéfico en Estambul, ella sorprendió a muchos al afirmar que el amor siempre es fácil. Esta declaración a primera vista podría sonar simplista, incluso un poco ingenua, pero creo que vale la pena analizarla a profundidad para entender qué es lo que realmente quería transmitir. El evento benéfico, organizado por una fundación que apoya la educación de niños desfavorecidos, fue una plataforma para que Hande compartiera su visión sobre diversos temas, desde su carrera profesional hasta su perspectiva sobre las relaciones humanas. La actriz, conocida por su autenticidad y sinceridad, no dudó en responder preguntas sobre su vida personal, incluyendo sus experiencias amorosas pasadas y presentes. Fue en este contexto donde surgió la famosa frase: el amor siempre es fácil. Pero, ¿qué significaba exactamente Hande Erçel con esta afirmación? Para comprenderlo mejor debemos analizar el contexto en el que se pronunció y la trayectoria personal de la actriz. Hande ha tenido relaciones sentimentales públicas, algunas más exitosas que otras, pero siempre ha mantenido una actitud positiva y una fe inquebrantable en el amor. Quizás es esta experiencia la que le ha permitido llegar a esta conclusión. Cuando Hande dice que el amor siempre es fácil, no creo que se refiera a que las relaciones son un camino de rosas sin obstáculos. Todos sabemos que las relaciones requieren trabajo, comunicación, compromiso y, sobre todo, una gran dosis de paciencia. Lo que creo que ella intenta comunicar es que el sentimiento puro del amor, en su esencia, es algo natural, fluido y sin complicaciones. Es esa conexión inicial, esa chispa que se enciende cuando conoces a alguien y sientes que hay una conexión especial. Es esa sensación de bienestar y alegría que te invade cuando estás cerca de esa persona. Es esa atracción magnética que te impulsa a querer conocer más a la otra persona, a compartir tus sueños, tus miedos y tus aspiraciones. Pensemos por un momento en la etapa inicial de una relación. Es cuando todo parece perfecto, cuando nos esforzamos por mostrar nuestra mejor versión, cuando las mariposas revolotean en nuestro estómago. En esa etapa el amor se siente fácil, porque estamos enfocados en disfrutar del momento presente y en conectar con la otra persona. No estamos pensando en los problemas que podrían surgir en el futuro, ni en las expectativas que tenemos sobre la relación. Simplemente estamos disfrutando del amor en su forma más pura. Las conversaciones fluyen naturalmente, las risas son espontáneas y el tiempo parece detenerse cuando estamos juntos. Nos sentimos aceptados, valorados y comprendidos. Sin embargo, a medida que la relación avanza, las cosas pueden complicarse. Aparecen los problemas del día a día, las diferencias de opinión, las expectativas no cumplidas, las inseguridades. Y es en esos momentos cuando el amor deja de sentirse tan fácil. Es cuando tenemos que empezar a trabajar en la relación, a comunicarnos de manera efectiva, a comprometernos a superar los obstáculos juntos. La rutina puede apoderarse de la relación, la pasión puede disminuir y las pequeñas discusiones pueden convertirse en grandes conflictos. Pero incluso en esos momentos difíciles, creo que la esencia del amor, esa conexión fundamental que nos une a la otra persona, sigue siendo fácil. Lo que se vuelve difícil es navegar por las complejidades de la vida, las presiones externas, las expectativas sociales. Es fácil amar a alguien por quien es,
pero es más difícil aceptar sus defectos y lidiar con sus inseguridades. Es fácil sentir amor, pero es más difícil expresarlo de manera consistente y demostrarlo con acciones. Requiere un esfuerzo consciente y una voluntad de mantener viva la llama del amor a pesar de las adversidades. Por eso creo que la frase de Andercel nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva esa esencia del amor, esa facilidad y fluidez que sentimos al principio de la relación. Nos recuerda que a pesar de los desafíos que puedan surgir, el amor en su forma más pura sigue siendo algo simple y natural. Nos anima a enfocarnos en lo positivo, a apreciar a la otra persona por quien es, a comunicarnos abiertamente y a trabajar juntos para superar los obstáculos. Se trata de cultivar la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. También creo que la frase de Ande nos puede ayudar a identificar cuando una relación ya no es saludable. Si constantemente sentimos que el amor es una lucha constante, si nos sentimos agotados emocionalmente, si la relación nos genera más dolor que alegría, entonces quizás sea hora de replantearnos si esa relación realmente nos está haciendo bien. A veces aferrarnos a una relación que ya no funciona es más difícil que dejarla ir. Y a veces, dejar ir una relación tóxica es el acto de amor más grande que podemos hacer por nosotros mismos. El amor propio es fundamental para poder establecer relaciones sanas y duraderas. Además, es importante recordar que el amor no solo se refiere a las relaciones románticas. También se manifiesta en la amistad, en la familia y en la conexión con uno mismo. El amor es la base de todas nuestras relaciones y es esencial para nuestro bienestar emocional. En el contexto actual, donde las relaciones a menudo se ven afectadas por las redes sociales, las expectativas poco realistas y la falta de comunicación, la frase de Andercel resuena aún más. Nos recuerda que el amor verdadero se basa en la autenticidad, la honestidad y la aceptación incondicional. La declaración de Ande ha generado un gran debate en las redes sociales, con opiniones a favor y en contra. Algunos la critican por ser simplista y poco realista, mientras que otros la defienden por resaltar la importancia de la conexión emocional y la alegría en las relaciones. Independientemente de la opinión individual, es innegable que la frase ha provocado una reflexión profunda sobre el amor y las relaciones. En resumen, creo que la declaración de Andercel sobre el amor nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la esencia del amor, esa conexión pura y natural que sentimos al principio de la relación. Nos recuerda que a pesar de los desafíos que puedan surgir, el amor en su forma más pura sigue siendo algo simple y fácil. Y nos anima a enfocarnos en lo positivo, a apreciar a la otra persona por quien es, a comunicarnos abiertamente y a trabajar juntos para superar los obstáculos. Pero también nos recuerda que es importante saber cuando una relación ya no es saludable y que a veces, dejar ir es el acto de amor más grande que podemos hacer por nosotros mismos. Es importante recordar que el amor no es un destino, sino un viaje. Requiere un esfuerzo constante, una voluntad de crecer juntos y una capacidad de perdonar y seguir adelante. El amor no es perfecto, pero es hermoso en su imperfección. Espero que esta reflexión sobre la frase de Andercel les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con que el amor siempre es fácil? ¿Cuáles son sus experiencias en el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear un espacio de conversación constructiva. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor y alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.